Radio Networks presenta Personalidades, el programa que reúne la voz de los expertos. Conduce Jorge Luis Malpica Ortiz. Enciende la radio. Y ya estamos en Personalidades, el programa que reúne la voz de los expertos. Los saluda con mucho gusto Jorge Luis Malpica Ortiz en este sábado 23 de mayo del 2020. El día de hoy vamos a estar platicando de varios temas que tienen que ver con esta situación que estamos viviendo en la actualidad, esta pandemia, cómo nos está golpeando a nivel mundial, a nivel nacional, aquí en el estado de Veracruz, cómo vamos en torno a esto y todo lo que tiene que ver con el manejo que le están dando las propias autoridades a esta situación. Vamos a estar hablando también de temas políticos, vamos a estar viendo de qué se está haciendo desde el Legislativo Federal en muchas cosas, las propias decisiones que han tomado las autoridades federales en varios rubros, cómo están afectando la vida de los mexicanos o cómo pueden afectar también en determinado momento la economía y la evolución de esta materia a nivel nacional en nuestro estado de Veracruz. También las decisiones que se han tomado desde el Congreso local con base en esta reforma electoral que ya pasó desde el Congreso del Estado, está en los municipios, y esto también de qué forma puede afectar a la democracia, si es que así lo estamos viendo. Vamos a estar platicando el día de hoy todos estos temas con la diputada federal del PAN, Mariana Dunyanska García Rojas, para que nos comente sobre cada una de estas acciones y además también otra acción muy importante que ha venido desarrollando la diputada, que es esta moneda conmemorativa por los 500 años de Veracruz. Diputada, ¿cómo estás? Bienvenida a Personalidades, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Un gusto, Jorge, y un agradecimiento a Frankie por esta invitación a un programa tan importante y un saludo a toda la audiencia que nos sigue este sábado. Claro que sí, diputada, muchísimas gracias que estás participando con nosotros. Son varios temas los que vamos a aprovechar a platicar contigo. Vamos a abrir con esta situación de la pandemia del COVID-19, un tema que realmente pues, nos ha sacado de balance a todo el mundo, literalmente a todo el mundo, en el país, en el estado. ¿Cómo sientes tú que se hayan hecho las cosas? ¿Cómo vamos hasta la fecha? Porque nos dijeron por una parte que el 26 de abril directamente el presidente de la República dijo que ya se había domado la pandemia, y estamos viendo 3 semanas después que estamos en los picos más altos de contagios y lamentablemente de muertes a nivel nacional, y en el estado de Veracruz se está poniendo bastante mal la cosa también al respecto, diputada. Bueno, muy delicado. Creo que en este sentido sí tenemos que ser muy responsables todos y todas los que nos dedicamos tanto a la función pública como al tema de comunicación, porque obviamente nuestros comentarios inciden directamente con la ciudadanía. Entonces estamos en un momento muy delicado donde vemos una decisión del gobierno federal, primero de estar dando fechas sin ver la evolución, creo que de una manera irresponsable. Luego el anticiparse y darle salida a municipios llamados de la esperanza hasta con un título totalmente electoral. Y creo yo que lo más delicado de esto es que ahora que les dio esta luz verde, bueno, ahora ya están contagiados también los municipios de la esperanza. Y de las cosas graves de las que no se quiere hablar, de las que no se quiere analizar, es que en la tasa de mortalidad, que es una cuestión muy relevante, bueno, en el mundo está entre el 5 o 6%, y en nuestro país está arriba del 10%, y en el estado de Veracruz estamos arriba del 12%. Con los datos que obviamente nos provee el gobierno, con todas las circunstancias que se están dando de diagnósticos de neumonía atípica, de obviamente el miedo de muchos de decir que un familiar tuvo o no COVID-19, y entonces todo esto, bueno, ya con los números reales tenemos esta cantidad de casos. Sabemos que en los hospitales se abren cada vez más espacios, que los hospitales privados también dejaron de recibir a quienes tienen esta enfermedad, que se han dado anomalías de cobros indebidos en las instituciones públicas, y bueno, que se ha incrementado obviamente no solamente los casos y denuncias de corrupción. En medio de todo esto, creo que la compra de ventiladores a altos precios, vaya, creo que es un tema bastante delicado, y
Algunos gobernantes se han puesto la camiseta de los ciudadanos, han logrado hacer medidas más drásticas, han mejorado las condiciones de esta cuestión que sí tiene de cabeza al mundo y que nos llegó de golpe y que no esperábamos. Y entonces creo que lo que planteas es muy real. Tenemos que ser muy responsables, estamos en el pico de la pandemia, no podemos estar dando fechas, porque también estamos viendo que necesitamos el gran apoyo de toda la ciudadanía y también de algunas medidas importantes. Yo platicaba con un amigo médico, me decía, mira, esto es en Veracruz, por ejemplo, es bastante complejo de llevar a cabo, pero la gente debe salir con manga larga, la gente debe salir con guantes, la gente debe salir con pantalón, con zapato y con calceta. Llegar a casa, quitarse esa ropa, depositarla en una bolsa, darse un baño y reincorporarse a sus actividades, porque es un virus que queda en muchas superficies y creo que esta es la parte delicada, ¿no? Se requiere sí trabajo del gobierno, sabemos que se han perdido ya más de 700,000 empleos, que está teniendo un impacto no solamente en materia de salud, que es terrible porque cada persona que muere nos duele, y también cada persona que pierde el empleo, ¿no? Entonces creo que esto ha venido a darnos luz a que tenemos que cambiar nuestra forma de vida, que tenemos que aprender y que tenemos que tratar de sacar de esto lo más importante, ¿no? Diputada, en torno a todo esto, por lo que nos dices, no estás muy de acuerdo en cómo se han llevado las cosas desde el gobierno federal. ¿Tú qué propondrías o qué crees que se debería de estar haciendo para que las cosas fueran a mejor? Sé que es una pregunta complicada porque nadie tiene ni los últimos datos, ni mucho menos la respuesta correcta porque no conocíamos esta enfermedad. Mira, realmente necesitamos hacer un ejercicio de solidaridad y un ejercicio de subsidiariedad muy fuerte. Cuando hablo de solidaridad es obviamente estas medidas en las que todos los ciudadanos tenemos que ponernos en los zapatos de quienes están enfermos, en los zapatos de quienes están sanos y en este cuidado de todos con todos, ¿no? Esa es una parte muy importante. Y la de la subsidiariedad, que es ayudar al otro mientras no tiene los elementos para poder salir adelante solo, que es lo que está sucediendo ahorita. Es importante un salario solidario, un salario que se pueda garantizar. Tenemos un grave problema en materia de empleo. Tenemos que tener una claridad de que hace falta incentivos, tregua fiscal, un pacto federal, porque los gobiernos se están quedando sin recursos para atender esto, porque no le están llegando todas las partidas, porque las empresas no están teniendo para pagar los impuestos, porque estos siguen corriendo, porque no hay ninguna otra forma para llegar a un acuerdo con el gobierno federal, y los hospitales no están teniendo los insumos necesarios para cuidar la salud de los mexicanos, y entonces es todo un círculo vicioso que está generando un daño cada vez mayor. Entonces creo que en esto sí tenemos que tener una visión muy importante en la importancia de la salud, en la importancia de los cuidados, tanto los que nacen de la ciudadanía, los que nacen de parte del gobierno, de los recursos que están dando, de las propias organizaciones de la sociedad civil, que bueno, podemos conjuntar ese apoyo para salir adelante en estas circunstancias, pero también hay realidades inminentes que esta muerte de empleos, bueno, pues también viene a generar que más gente se vaya a la informalidad, que más gente se encuentre en la calle, y entonces, lejos de tener una solución, estamos viendo que hay un retroceso. Entonces, en estas medidas, creo que si sabemos que lo prioritario es la salud y la vida de los mexicanos, bueno, tenemos proyectos faraónicos a los que le están dedicando muchísimo dinero, que tenemos la caída del precio del petróleo y se insiste en tener una refinería. Y estamos en ese sentido diciendo, bueno, paren este tipo de obras y se va a redireccionar el presupuesto, que se redireccione para lo más urgente, que es la salud y la vida de los mexicanos, y no como están haciendo ahorita, que vuelven a desaparecer fideicomisos. Ya habían desaparecido algunos, ahora hasta el Fonden. Imagínate lo grave de la decisión. Ya tomaron malas decisiones con el INSABI, con desaparecer obviamente el Seguro Popular, que veía todo lo de fondos catastróficos y que nos metió en una gran crisis de salud con el tema del VIH, los temas hepáticos, los temas del cáncer. Ahora toman una pésima decisión con el tema de los fideicomisos, pero ahora van a tomar otra, están planteando otra que es todavía peor. ¿Qué va a pasar en esta época que vienen los huracanes, que hemos tenido graves problemas, por ejemplo, en Veracruz y en muchos lugares donde se dieron ya los temblores, donde hemos vivido estas crisis?
y ahora desaparecen el Fonden. O sea, un fondo que apoya en momentos de crisis para los desastres naturales. Esta lógica de pensar que estos recursos que estaban planteados para situaciones emergentes, importantes, para las que no se tiene planeación y que requiere tener el gobierno un fondo específico por si algo sucede en una nación tan grande como nuestro México, son decisiones que están basadas en ocurrencias. Y entonces seguimos apoyando el Tren Maya, seguimos apoyando Santa Lucía, seguimos apoyando el tema de la refinería, y hay que decirlo, y el Naim nos sigue, el aeropuerto de la Ciudad de México nos sigue costando muchísimo dinero a los mexicanos por no haber cumplido el contrato, ¿no? O sea, de todas maneras lo vamos a pagar, y aparte vamos a pagar el otro aeropuerto. Y entonces no tenemos esa sensibilidad para darnos cuenta que este fondo que veía todos los temas catastróficos para atender enfermedades como el cáncer, como el VIH, el tema de que el INSABI no funcione, el tema de que obviamente ahora desaparezcan el Fonden como medida para atender el COVID-19, son medidas que no son las correctas, que no ayudan y que también dejan fuera todos los proyectos científicos. Y decimos, bueno, es que lo de la ciencia, pues sí, pero ¿de dónde vamos a sacar, por ejemplo, para tener fortaleza, para buscar una vacuna, para investigar los casos de esta influenza, de la neumonía típica o del COVID-19 disfrazado de todo esto? Y entonces es ahí en donde estas medidas, lejos de fortalecer o de tener una estrategia clara y contundente, vemos que se dice todo el mundo que tienen otros datos, que las tablas las interpreta cada quien como quiere, que si la corrupción aumenta o no, bueno, que es una percepción, pero tenemos ahí los casos de corrupción en el tema del hijo de Bartlett y de muchos otros casos. Y entonces de repente creo yo que está habiendo falta de sensibilidad, está habiendo falta de estrategia y está habiendo, creo yo, un desdén y un mensaje muy negativo que hace que la gente esté teniendo una percepción cruzada en donde dicen, es que esto no es cierto, es que esto no está pasando. Y yo te quiero decir que desafortunadamente cada vez son más los casos que escuchas de cerca, de primera mano. Es increíble esto, diputada. Nos tenemos que ir al corte. Mira, nos tenemos que ir al corte del primer bloque, si te parece. Vamos a regresar con estos mismos temas. Son temas muy interesantes que nos expliques. Tú estás directamente ahí en el ojo del huracán, en la Cámara de Diputados, con estas decisiones que se están tomando para entrarles un poco más a fondo y ver también estos estragos que ya nos está causando esta pandemia desde la parte económica. ¿Qué más hacer? ¿Qué sí se puede hacer para poder salir adelante, diputada? Vamos a volver, nos vamos a ir al corte, volvemos en un ratito más con Personalidades. Jorge Luis Malpica Ortiz tiene más para ti en Personalidades. Estamos de regreso en el programa que reúne la voz de los expertos. Aquí escuchas Personalidades con Jorge Luis Malpica Ortiz. Regresamos a Personalidades el día de hoy platicando con la diputada federal del PAN, Mariana Duyanska García Rojas, hablándonos sobre el tema de la pandemia. En estos momentos seguimos con el tema de la pandemia. Nos quedamos, diputada, con esto que se está tomando en la Cámara de Diputados, estas decisiones que están tomando para ir ya también desapareciendo los distintos fideicomisos que por decreto el presidente Andrés Manuel López Obrador extinguió. Muchos de ellos, sobre todo los que no tienen estructura. Nos comentabas de algunos muy importantes como el del Fondem. Estuvimos ahí revisando que aparentemente fue tanta la presión que lo único que quieren es cambiarle de nombre, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nosotros sabemos directamente de notas periodísticas, de información que va fluyendo. Pero pues tú nos puedes decir más a detalle, que estás allá adentro, realmente en la médula de todo esto, en la Cámara de Diputados. ¿Qué más hacer, diputada, en este caso, en este específico caso? Y dos, ¿qué propones tú para poder mitigar, salir o reactivar la economía que nos está estrangulando a todos los mexicanos? Mira, hemos estado viviendo una política en la que el austericidio y los recortes presupuestales, los subejercicios nos vienen poniendo la pata en el cuello. ¿Qué es lo que está sucediendo? Por ejemplo, en el tema turístico, que es una forma que se podría reactivar esta economía que vemos hoy deprimida, vemos que se le recortó el presupuesto y que querían desaparecer o quieren desaparecer los fines de semana largo. Ahora tendrán que dar para atrás estas medidas porque obviamente después de esto el sector económico del turismo se ha venido abajo, el sector restaurantero, hotelero y demás
en estados como Veracruz, Quintana Roo o muchos de nuestro país, bueno, la crisis es cada vez más grave. De la mano de esto vemos que incrementa el precio de la luz. Es increíble que en este momento se tome una determinación tan grave sabiendo cómo están las cosas y nos deja en un estado de indefensión. Entonces, ¿qué se requiere? El apoyo determinado y claro del gobierno. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué es lo que estamos viendo? Que todos los recursos que deberían de tener los administradores públicos que fueron electos por los ciudadanos están siendo administrados por lo que es las Fuerzas Armadas. Y no es que esté bien o mal, pero no está teniendo la administración pública cómo atender en lo local, que es en donde está cuerpo a cuerpo el problema, esta circunstancia. Entonces, ya están habiendo planteamientos hasta de descoordinación fiscal, de un cambio grave y delicado en todo lo que tiene que ver con nuestra democracia. ¿Por qué? Porque no están llegando los recursos para atender esta circunstancia tan delicada. Entonces, ¿qué se requiere? Que podamos garantizar y cuidar los empleos, que haya medidas, que haya un gran acuerdo con las y los empresarios, porque esos empresarios, hay que decirlo también con claridad, no es una guerra de ricos y pobres, porque he escuchado a Ramírez Cuellar decir que hay riqueza que debe darnos vergüenza, y la verdad es que también debemos reconocer que hay muchas familias que han entregado su patrimonio, que han puesto todo para darle empleo a mucha gente que es trabajadora, que requiere su salario, que gracias a eso tiene prestaciones, y que no podemos entrar en este momento en una guerra como lo quiere plantear ahora con el INEGI, con una revisión que implicaría el ingreso a las casas, que violentaría la Constitución para ver si alguien qué cosas tiene dentro de su hogar, y entonces tener una revisión tanto del INEGI como de Hacienda, entrando en un proceso de dictadura que no es bueno, y menos en este momento. Entonces, ¿cómo se tiene que contrarrestar todo esto? Creo yo que con sensibilidad, escuchando a los empresarios, brindándole, obviamente, entrada a algunas de las medidas que ellos están planteando con mucha claridad, y que hablan, obviamente, del tema de muchos de los impuestos que siguen siendo una carga de todos los días. Están muriendo muchos de los empleos producto de que no se puede pagar, no está habiendo ventas, no hay clientela, no hay a quién venderle, y obviamente también esto debe atenderse con medidas que le puedan dar solidez, porque nunca habíamos vivido esto, al tema de tener un fondo específico para cuestiones como estas, que no pueden seguir en esta visión de desaparecerlos, que se requiera un salario solidario, un salario universal, como lo planteó en su momento Ricardo Anaya, para poder tener esta fortaleza en condiciones adversas como la que estamos viviendo en este momento. Y, obvio, el fortalecimiento del sistema de salud, no su detrimento. Se le ha dejado de invertir en infraestructura. Lo que hemos visto es que con esta visión de ahorrar los recursos, no se están direccionando. Y lo peor no es eso. Estos recursos que se ahorran han caído en su ejercicio, han caído también en recortes dramáticos. Y entonces, creo yo que hay que ver muy fuertemente el tema del empleo, el fortalecimiento de las y los empresarios, el no alejar, por ejemplo, temas como las energías limpias, que también dan empleo, que también generan beneficios, y que ahora estamos viviendo de en medio de toda esta crisis, todas estas decisiones que no ayudan, que no fortalecen, que no dan pie a dar una nueva visión, y luego irnos por sectores. ¿Y cómo vamos a fortalecer el mercado económico? ¿Cómo vamos a fortalecer el campo? ¿Cómo vamos a fortalecer la economía? Si de por sí tenemos un grave problema de recaudación de impuestos, porque obviamente no todos están los impuestos pagados por todos los ciudadanos, no todos están pagando impuestos, son los cautivos los que mantienen el presupuesto de egresos de la Federación, y entonces es ahí en donde con ellos estamos siendo más duros, fomentando cada vez más la economía informal, el no pago de impuestos, y entonces, obvio, detrimentando la economía y el Producto Interno Bruto del país. Entonces creo yo que se tienen también que tomar medidas hacendarias muy, muy, muy fuertes para poder ir transformando esto que nos está sucediendo, y reitero, con cada uno de los sectores, ir dándole cabida para que esto pueda salir adelante, porque recordemos también que nuestra economía estaba basada en el precio del barril del petróleo, y hoy tiene un detrimento de manera grave, que ya el presupuesto va a generar deuda, va a generar déficit.
porque se calculó un precio mucho más elevado de casi $50 el barril, y hoy ese no es el precio del petróleo. Son toda una serie de circunstancias, diputada, que nos ha sido marcando. Efectivamente, hay muchas cosas que se deben de hacer, tomas de decisiones mucho más agresivas desde el gobierno federal en torno a la reactivación económica. No está siendo suficiente los proyectos y los programas que están implementando. Si te parece, nos vamos a ir al corte. Vamos a regresar con otro tema que también ha sido polémico, ahí sí ya directamente en el estado de Veracruz, y ahí ya tiene que ver más que nada con la política y sobre todo con la democracia. Esta reforma constitucional que implica en reformar parte de todo el sistema electoral en el estado de Veracruz y que también ha causado mucha polémica a nivel público. Nos vamos al corte, volvemos. Jorge Luis Malpica Ortiz tiene más para ti en Personalidades. Estamos de regreso en el programa que reúne la voz de los expertos. Aquí escuchas Personalidades con Jorge Luis Malpica Ortiz. Estamos de vuelta en Personalidades el día de hoy, platicando con la diputada federal del PAN, Mariana Dunyanska García Rojas, de varios temas. Ya estuvimos viendo y escuchando todo esto que tiene que ver con la pandemia que hay que hacer, la reactivación económica. Nos vamos a meter ahora a temas políticos que tienen que ver con el estado de Veracruz, con esta reforma, con la constitución del estado, donde implica toda una reforma electoral, donde hay varios puntos que han causado mucha polémica, entre otros la no revocación de mandato para el gobernador, la desaparición de los consejos municipales para las elecciones, la otra parte que también, todo el mundo lo ha pedido, sí, por supuesto, que es en reducir el presupuesto, las prerrogativas a los partidos políticos. Sin embargo, esto también trae o puede traer una consecuencia para el proceso de la democracia, porque los partidos políticos, por otra parte, tampoco tienen acceso a financiamiento otras vías. Así es que vamos a ver qué nos dice la diputada federal del PAN, Mariana Dunyanska García Rojas, con relación a esta reforma en el estado de Veracruz, diputada. Primero que nada, y creo que es muy importante que estemos conscientes que Morena está aprovechando estos tiempos de graves circunstancias de salud y económicas para estar presentando reformas en lo federal y en lo local que tienen que ver con cuestiones tan graves como esto que hemos platicado de la desaparición de fideicomisos a nivel federal, pero aquí en el estado de Veracruz se sigue como que la misma línea, ¿no? Y de repente hemos tenido iniciativas que no han prosperado, como esta que buscaba el que una persona pudiera tener más oportunidad para llegar a ser gobernadora del estado de Veracruz, y que llegó nada más a propuesta, pero que es delicado que en este momento quieran meterse esos salvazos legislativos que lo único que buscan es fortalecer a un partido político y que buscan a fortalecerlo de la peor manera, ¿no? Entonces, creo que es momento de que las propuestas, las iniciativas, los poderes legislativos y el ejecutivo estemos concentrados en lo que hace falta: reactivar el empleo, reactivar la economía, fortalecer los sistemas de salud, ayudar y salvaguardar la vida de los connacionales que se encuentran en otros países. Esas son las medidas que deberíamos estar tomando. Pero bueno, creo que en ese sentido, en Veracruz en lo particular, estamos viendo que se le quiere dejar la mesa puesta a Morena para que prevalezca en el poder, y creo que entre mejor y mayor credibilidad tengamos dando condiciones parejas a todos, es la mejor manera de hacerlo. Primero que nada, el tema de los consejos municipales es un tema bastante delicado. En un afán supuesto de austeridad está planteándose generar una reestructuración, un recorte y una nueva estructura en cuestión electoral, en cuestión de lo que es los consejos municipales. ¿Y esto qué puede generar? ¿Cuál es el planteamiento que realmente hacen de austeridad? Lo que tiene de fondo es generar más gasto, porque obviamente cuando nosotros nos alejamos, y luego en una geografía tan grande como la de Veracruz, en un estado como este tan complejo, y como es México en general, pero en Veracruz, obviamente alejar o disminuir el número de consejos puede generar mayor gasto de traslado, de manejo, más gasto operativo, también más fraude, mayor vandalismo, y entonces esto no es una medida que fortalezca o ayude. O sea,
se cree que despidiendo personas, que haciendo una estructura más austera es la solución para tener más recursos, siendo que son partidas que, si las vemos porcentualmente, resultan ínfimas comparadas con otros gastos, como el de las patrullas o como de todos los escándalos que se han dado aquí en Veracruz, señalamientos hasta en contra de la fiscal del Estado, de corrupción y demás, que deberían atenderse en cuestión de corrupción para obtener más recursos. Luego vemos el tema de la revocación de mandato. ¿Por qué proponer que no se pueda aplicar a los servidores públicos de elección popular? Sí queremos que se apruebe la reelección por un lado, pero no queremos la revocación de mandato. Pues bueno, a ver, creo que esto no es algo sano, y el planteamiento de blindar o de proteger, porque ese es el espíritu desafortunado. Yo creo que estos temas democráticos deben de analizarse, deben de generarse con una buena estructura, porque también de repente llegan algunas iniciativas con estos nombres rimbombantes, pero cuando vemos lo que traen debajo es algunas bajo la manga con objetivos de fortalecerse en el poder, y eso no es lo necesario. Necesitamos un sistema democrático cada vez más sólido, cada vez más fuerte, que requiere también el que puedan los servidores públicos ser evaluados por sus electores y que ellos decidan si quieren que la gente regrese o no. En el tema del regreso de las alcaldías a 3 años, sabemos que estos movimientos de 4 años se dieron para hacer un proceso de homologación electoral para que se gaste menos. Eso sí ha sido favorable, el generar elecciones concurrentes, y esperemos que este movimiento nazca con una misma visión, pero si el objetivo es que no sean concurrentes para fortalecer a un partido político, si el objetivo es dar tiempo para fortalecerse, ese es el problema. O sea, nosotros necesitamos elecciones concurrentes, elecciones homologadas, elecciones sólidas, que no tengan por debajo intencionalidades que fortalezcan a un partido político. Y en el tema del financiamiento de los partidos se debe hacer una gran reforma electoral seria, donde entonces, si el recurso público que nació para fortalecer la democracia, que hoy le ha permitido a Morena llegar a donde está, porque era un partido chiquito que no tenía acceso al financiamiento, y que gracias a las reformas electorales anteriores hoy cuenta con recursos públicos para hacer campaña, para tener una estructura electoral, para tener una presencia en lo largo y ancho de nuestra nación y en lo largo y ancho de nuestro estado. Bueno, obviamente hay que reconocer que ese recurso público estaba blindado por ser público. Ahora, si se recorta el 50% del recurso público y no se abren las fuentes de financiamiento privado, entonces la reforma está a la mitad, no está bien hecha, y entonces se tiene que tener en cuenta todos los factores para ver qué puerta estamos abriendo, porque también hay que decirlo, no podemos estar con una puerta, con un pie adentro, de que ahora sea un proceso de mayor corrupción o llegando hasta el extremo quizá de que fondos no lícitos puedan entrar al servicio público y a controlar el poder público y a controlar a los gobiernos y a controlar a los partidos políticos. Eso sería muy grave. Que eso estaría, pero cantadito a que se pudiera hacer, donde el propio crimen organizado pudiera tener injerencia directamente en el financiamiento de los partidos políticos. Habría que blindar muy bien esa parte. Diputado, tenemos un par de minutitos en este bloque todavía. Hacerte esta pregunta. Se habla mucho de que la oposición, todos los partidos de oposición están pues prácticamente ahí en el limbo. No hay realmente una oposición, no hay un contrapeso al poder ejecutivo federal. ¿Tú cómo ves esto? ¿Qué tiene que hacer la oposición? Tú formas parte en estos momentos de un partido de oposición y no vemos liderazgos. Escuchamos voces como la tuya, como de algunos otros actores políticos, pero realmente no vemos liderazgos sólidos en los partidos políticos de oposición. ¿Cuál es el papel que ustedes están jugando? ¿Qué tendrían que hacer? Mira, creo que estamos teniendo un desarrollo, como siempre ha sido en Acción Nacional, de los liderazgos que nacen desde lo local y que van creciendo a lo estatal y luego a lo federal. Y te lo digo porque tenemos casos de hombres muy valiosos como Javier Corral, que bueno, viene haciendo un trabajo
muy sólido, o algunos gobernadores de diferentes estados, de diferentes partidos también, que están alzando la voz y que están poniendo también el ejemplo, hasta este bloque del norte, ¿no? Que está reuniéndose y que está buscando emerger. Creo yo que el liderazgo tendrá que ver hoy más con este aterrizaje en tierra, con este compromiso social y con el hacer una sola voz. Quizás hoy no sea un hombre o una mujer el que transforme a México, pero creo que también, si bien es cierto, esto era la forma en la que se estaba acostumbrado a vivir en la política para generar un personaje o un mesías que supuestamente podría generar las transformaciones, hoy lo que yo veo positivo es que estamos haciendo una sola voz, muchos ciudadanos, muchas organizaciones civiles, muchos hombres y mujeres, y bueno, eso es bastante recuperable, que estamos hablando de lo mismo. Quizás no es una cabeza, es una forma amorfa que está en el inconsciente colectivo de todos, pero veo a los empresarios, veo a los médicos, veo a los ciudadanos, veo a las madres de familia, veo a los comunicadores alzando la voz, y quizás ahora el liderazgo se llama México, ¿no? A mí me preocupa mucho que, por ejemplo, solamente se le dé voz con el tema de Fidecine a los artistas y reúnan a Mario Delgado y al presidente de la Comisión de Cultura porque les tocaron el fondo, pero nadie está reclamando el tema del Fonden, que nos va a meter en graves crisis. Y entonces yo hoy hago un llamado a todos a que, digamos, podemos tener un desastre natural, que no está nadie exento de un huracán, de un tsunami, de un terremoto, de cualquier circunstancia tan grave que puede ponernos todavía en estas condiciones en una visión todavía peor, porque estamos claros que estamos en mayo, que están por entrar las épocas de huracanes, de lluvias, y puede haber desastres naturales que ahora, si se elimina el Fonden, va a ser un golpe más grave para México. Sin duda alguna, es un dato que se tiene que frenar esto, porque de alguna u otra forma funcionaba bien, digo, con sus burocracias y cuestiones, pero para eso estaba ese dinero, para eso está ese dinero, y sí, definitivamente este sí es un tema que a cada rato tenemos desgracias por fenómenos naturales, y no es posible que ese dinero se vaya a extinguir. Nos vamos a ir al siguiente corte, vamos a regresar al último bloque, diputada, amigos, de personalidades, para hablar de temas que ya van a ser más amables. Esto que lograste hacer, diputada, de que se acuñe una moneda conmemorativa de los 500 años de la ciudad de Veracruz. Esto es Personalidades, volvemos. Jorge Luis Malpica Ortiz tiene más para ti en Personalidades. Estamos de regreso en el programa que reúne la voz de los expertos. Aquí escuchas Personalidades con Jorge Luis Malpica Ortiz. Regresamos a Personalidades, ya en este último bloque, platicando el día de hoy con la diputada federal del PAN, Mariana Dunyanska García Rojas, donde ya hemos hablado de varios puntos. Ya hablamos sobre la pandemia, sobre la reactivación económica, haciendo este análisis sobre la reforma electoral en el estado de Veracruz. Vamos a entrar ahora a una materia que es mucho más amable, nos da mucho gusto todo este trabajo, esta iniciativa que tuvo la diputada Mariana Dunyanska García Rojas en lograr que se acuñe una moneda conmemorativa con relación y con el festejo, porque sí es un festejo de estos 500 años de la ciudad de Veracruz. Coméntanos, diputada, ¿cómo lograste esto? Todo el esfuerzo que implicó y les implicó a muchos el poder llegar a este logro. Bueno, mira, fue un trabajo muy arduo, fue un trabajo que fue contracorriente. La verdad es que a mí me tocó también promover, iniciar y solicitar que sea la moneda por los 100 años de la batalla del 21 de abril de 1914. Y entonces, bueno, ese proyecto con la CEMAR fue totalmente diferente a este. La verdad es que todo salió muy dócil, muy suave, muy rápido. Pero en el caso de la moneda de los 500 años de Veracruz, pues eso fue arduo, tortuoso, complejo, difícil, de muchos retos, pero que deja al final un gran sabor de boca, porque a pesar de todas las sinergias negativas en donde no querían que esta moneda saliera, en que pusieron todos los obstáculos en la Comisión de Hacienda, dilataron los dictámenes, logramos hacer un gran proyecto de unidad, convencer y enamorar a muchos que no son de Veracruz. Quizás más nos ayudaron los que no son de Veracruz que muchos otros legisladores de esta zona,
con el objetivo de darle un reconocimiento, primero que nada, a algo que es más valioso. Es el primer ayuntamiento, la organización política que estructura nuestra nación democráticamente es el municipio, es el más cercano a los ciudadanos, y entonces ahí es en donde nosotros basamos esto de que esta organización municipal que nace aquí en Veracruz, que se establece aquí, porque también quisieron desvirtuarlo con el tema de la llegada o no de Hernán Cortés y los españoles. A ver, el tema es el establecimiento del ayuntamiento como organización política, social y comunitaria. Y entonces caminamos, platicamos con mucha gente, logramos convencer, logramos romper las sinergias, los comentarios también equivocados desde el gobierno federal y llegar al corazón de muchos que no son de Veracruz, pero que aman Veracruz, que tienen un vínculo. He descubierto que hay un lazo sólido desde la Puerta de México hasta todo el país, porque la gente de Juárez, la gente de Chihuahua, enamorada de la moneda, la gente de Mérida, la gente de Baja California, con un vínculo en estas ciudades tan lejanas, que tienen un gran amor, un gran recuerdo de que por aquí llegaron sus familiares, de que aquí han venido a divertirse, de que el carnaval los ha llegado a traer. Digo, obviamente también los estados más cercanos, Puebla, Oaxaca y demás. Pero entonces, ¿qué logramos? Bueno, el que primero se votara a favor en el Congreso, casi ya rayando el último segundo, luego metieron la iniciativa al Senado y no la dictaminaron, y tuvimos que ir y dialogar en el Senado para que reconocieran también la heroicidad, la fuerza, la identidad, lo que significa Veracruz para México, y entonces logramos convencer en el Senado a todos los bloques para que votaran a favor de esta iniciativa. Y entonces el día de hoy ya es una realidad. Este 22 de abril se tiene ya en circulación nacional una moneda que es conmemorativa, de colección y primera de una nueva generación de monedas que tiene un objetivo y que tiene un significado muy valioso. Lo entendió tanto el Banco de México y Casa de Moneda que la hacen una moneda totalmente diferente a las que han sido tradicionalmente de 20 pesos, en reconocimiento no solo a nuestro pedacito de tierra, no solo al ayuntamiento, a la ciudadanía de Veracruz, a los hombres y mujeres que han marcado la historia de México desde Veracruz, a los muchos políticos encumbrados que han salido a dar la casa y que han llegado hasta ser presidentes de la República por nuestro estado. Y entonces se da un proceso muy valioso en el que hoy muchos ciudadanos tienen en su mano una moneda que les dice: tenemos 500 años, nuestra contribución en la organización social, política y comunitaria ha sido valiosa, nuestra heroicidad, una ciudad 4 veces heroica, en donde sin temor y con toda la gallardía se ha defendido de franceses, de españoles y de norteamericanos, desde un puerto en el que hombres y mujeres han hecho poesía, han dado alegría, han hecho arte, han escrito, han criticado. Es tierra de políticos, es tierra de escritores, es tierra de cantantes, es tierra de compositores, es tierra de transformadores de la sociedad, de grandes periodistas, del primer periódico de nuestra nación. Y entre muchas otras cosas, aquí se arrancaron muchos de los proyectos de infraestructura. Hablar de Veracruz es hablar de una tierra que nos quedamos cortos y nunca habrá tiempo para reconocer todo lo que Veracruz le ha dado a México. Definitivamente estamos contigo en estos puntos que manejas, diputada. Por supuesto que somos una gran nación, vamos a decirlo como tal, los veracruzanos somos una gran nación porque nacimos desde aquí. Aquí estamos. Y diputada, fíjate que manejas un concepto que creo que es básico en estos momentos, tenerlo en la mente y sobre todo no únicamente pensarlo, sino realizarlo y concretarlo, que es la unidad de todos los mexicanos en general, partidos políticos, sociedad civil organizada, también gobernantes, hacer esta unidad porque lo que estamos viviendo no lo habíamos vivido jamás. Y creo, lo más profundo de mi ser, que es lo que necesitamos realmente para poder salir adelante. Unidad, diputada, ¿cómo la ves? Es tener una sola voz, es pensar de manera solidaria entre todos, es darnos la mano, es regresar a nuestro origen, es dejar a un lado, y creo que esta pandemia también nos deja ese aprendizaje,
Es momento de darnos la mano, de ayudarnos, de ser una sola voz, de ser críticos, de ser analíticos, de ser propositivos, de estar unidos, de ser ese México que necesita hoy a todos y todas con sus talentos, con sus habilidades, con sus capacidades, con sus propuestas. He visto, por ejemplo, grandes proyectos de la UNAM, de escuelas, por ejemplo, tecnológicas que han hecho de Veracruz un punto de referencia en robótica y en temas que aparentemente no son tan de estas zonas, por lo particular rurales o citricultoras, y que le han dado a México primeros lugares a nivel internacional. Creo que hay que voltear a ver todo lo que sí somos. Creo que es un momento de mirar para adentro, de darnos ese valor, de reforzarnos en nuestra autoestima interior en lo individual y luego en lo colectivo, de tomar el liderazgo, de transformar a la sociedad. Y creo que es una gran oportunidad también para que todos recapacitemos de cómo queremos recuperar el tiempo, cómo queremos recuperar los espacios y cómo queremos regresar a lo que venga, porque es invitar a todos a ser parte de México, a que México lo construimos todos, a que podemos tener el México que nosotros queramos, pero tenemos que comprometernos, tenemos que trabajar, tenemos que darnos la mano, tenemos que aprender a ser tolerantes, tenemos que aprender a escucharnos y tenemos que aprender a también ser mejores personas cada uno en lo individual. Coincido contigo, diputada, pues trabajemos por este México, por este Veracruz que tanto queremos. Muchísimas gracias que estuviste el día de hoy platicando con nosotros en Personalidades, estos temas que sin duda alguna son trascendentales para el crecimiento y sobre todo el desarrollo, y ya vamos a hablar la recuperación, yo creo que ese es el término, la recuperación de todo, desde la parte de la salud, desde la parte de la economía de México y de Veracruz. Diputada, te agradecemos mucho que hayas estado platicando el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Jorge Luis. Mira, yo acuñaría el término que estamos en la oportunidad de renacer. Muchas veces podemos morir y el morir no está mal, porque podemos morir a lo que hemos hecho mal, podemos morir a lo que nos ha hecho falta, podemos morir a muchos de los vicios o errores que hemos tenido, pero hoy tenemos la oportunidad de renacer en luz, de renacer como mejores personas, como mejor nación, como mejores ciudadanos, como mejores padres, y esa es la invitación hoy, a estar unidos, a ser una sola voz y a renacer en las mejores condiciones. Fíjate que sí, el renacimiento de los mexicanos. Perfecto, diputada, pues te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en Personalidades y vamos a seguir muy atento a todas tus actividades. Muchas gracias, Jorge Luis. Muchas gracias a la diputada federal del PAN, Mariana Dunyanska García Rojas, estuvo con nosotros platicando hoy en Personalidades. Ya nos vamos, nos despedimos, pasen un excelente fin de semana. Recuerden que la cita es el lunes, este próximo lunes en punto de las 7 de la mañana en RN Noticias. Soy Jorge Luis Malpica Ortiz. Muy buen día, pásenla muy bien. Ahora estás más informado. No te pierdas la próxima edición de Personalidades. Cada semana un invitado especial.